Las alarmas sonaron en toda la enorme estación espacial que orbitaba el planeta azul Nexus Prime. El capitán Rex corrió al centro de mando moviendo rápidamente los antebrazos mientras leía los informes de emergencia que llegaban desde los Apos Onapam sectores exteriores. Las noticias eran malas, muy malas, señor. Tenemos confirmación del sector Titán, informó la oficial Lima, cuyas escamas verdes cambiaban de color por el estrés. La flota roja ha destruido 3 colonias más. Se mueven más rápido de lo que habíamos previsto. Rex miró la pantalla holográfica que mostraba el mapa de la galaxia. Los puntos rojos marcaban las posiciones enemigas y se extendían como una enfermedad por los pacíficos sistemas. La flota roja no era como los pequeños grupos piratas con los que solían lidiar. Estos enemigos estaban organizados, eran brutales y parecían tener una flota ilimitada. ¿Cuántas naves tienen ahora?, preguntó Rex, aunque ya temía la respuesta. Los informes de inteligencia sugieren que hay más de 200 naves, señor, y siguen consiguiendo más. En cada sistema que atacan, roban naves y obligan a los supervivientes a unirse a ellos. La flota roja había aparecido 6 meses antes en el espacio oscuro más allá del borde de la galaxia. Su líder se hacía llamar Storm, y había dejado claras sus intenciones en una transmisión enviada a todos los mundos civilizados. Lo quería todo, todos los planetas, todos los recursos, todos los seres vivos, que sirvieran a su creciente ejército o fueran destruidos. Lo que hacía realmente peligrosa a la flota roja no era solo su número, sino que luchaban sin reglas, mientras que la Fuerza de Defensa Galáctica seguía códigos estrictos para proteger a los civiles y minimizar los daños. La flota roja utilizaba a los civiles como escudos, destruía ciudades enteras para dar ejemplo y convertía a los soldados capturados en esclavos que luchaban contra su propio pueblo. El capitán Rex llevaba 20 años sirviendo en la Fuerza de Defensa. Había luchado contra piratas, contrabandistas e incluso alguna facción rebelde, pero nada le había preparado para enemigos que parecían disfrutar causando sufrimiento. Sus fuerzas estaban entrenadas para ser guardianes de la paz, no exterminadores. Señor, el almirante Blue solicita una reunión inmediata, anunció Lima con voz tensa por la preocupación. El holograma del almirante Blue apareció sobre la mesa de mando. El comportamiento normalmente tranquilo del anciano comandante mostraba grietas de estrés detrás de él. Rex podía ver el caos del centro de mando de la flota, con oficiales corriendo entre las estaciones y pantallas que mostraban los movimientos de las naves en múltiples sectores. Rex, necesito tu evaluación honesta, dijo Blue sin preámbulos. ¿Podemos detenerlos con nuestras fuerzas actuales? Rex estudió la pantalla táctica una vez más. Las cifras eran claras y no eran buenas. Señor, nos hemos enfrentado a ellos en 4 grandes batallas. Cada vez les infligimos bajas, pero siguen llegando. Nuestros pilotos están agotados, nuestras naves necesitan reparaciones y su número sigue creciendo. Eso es lo que me temía, dijo Blue con gravedad. Acaban de atacar las estaciones mineras de Copper Belt. 12 millones de civiles. Llegamos 6 horas tarde. El peso de esas palabras golpeó a todos en el centro de mando. 12 millones de personas desaparecidas. La flota roja ya no solo conquistaba territorio, estaba borrando poblaciones enteras. Señor, ¿qué opciones tenemos?, preguntó Rex, aunque podía ver la expresión sombría en el rostro de su almirante. Blue se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz tenía un peso que Rex nunca había oído antes. Vamos a pedir ayuda. ¿Ayuda de quién, señor? La Alianza Gamma está a 3 meses de distancia y la Federación Cristal está lidiando con sus propios problemas, no con los nuestros, dijo Blue lentamente. Vamos a contactar con la nueva especie, los del pequeño mundo azul del sistema Saul. Rex sintió que se le helaba la sangre.
Todos en la Fuerza de Defensa habían oído las historias sobre los humanos. Venían de un mundo tan peligroso que la mayoría de las especies morían a las pocas horas de aterrizar allí. Un mundo donde el clima podía matarte, donde enormes depredadores cazaban en manadas, donde el propio suelo podía temblar y abrirse sin previo aviso. Los humanos solo se habían unido a la comunidad galáctica hacía 2 años. Todavía se les consideraba nuevos, sin probar. La mayoría de las especies más antiguas los trataban con cortés curiosidad, como mascotas interesantes que habían aprendido a hablar, pero las historias que llegaban de su mundo eran inquietantes. «Señor, ¿está seguro de esto?», preguntó Rex con cautela. Los informes de su mundo describen una especie que ha pasado toda su historia en guerra. Luchan entre ellos cuando no tienen otros enemigos contra los que luchar. «Por eso precisamente los necesitamos», respondió Blue con severidad. «Nuestras fuerzas están entrenadas para mantener la paz entre especies civilizadas. Negociamos, calmamos los ánimos, usamos la fuerza mínima. La Flota Roja no entiende nada de eso, solo entienden la violencia». Rex no podía discutir esa lógica, pero aún así le incomodaba. La Fuerza de Defensa Galáctica se enorgullecía de ser mejor que los bárbaros con los que tenían que luchar ocasionalmente, y recurrir a una especie conocida por su violencia era como admitir la derrota. «¿Qué sabemos de su capacidad militar?», preguntó Lima desde su puesto. La expresión del almirante Blue se volvió aún más seria. «Muy poco. Han sido muy reservados sobre sus armas y tácticas, pero nuestra inteligencia sugiere que han estado luchando guerras en su mundo durante miles de años. Conocen la violencia de que nosotros hemos olvidado». El oficial de comunicaciones, en el extremo más alejado del centro de mando, se levantó de repente. «Señor, estamos recibiendo un mensaje prioritario de la frontera. La Flota Roja acaba de saltar al sistema Haven». Rex sintió que su corazón daba un vuelco. Haven era el hogar de 40 millones de civiles, en su mayoría familias del personal de las fuerzas de defensa. Se suponía que era uno de los sistemas más seguros de la galaxia, protegido por 3 estaciones de combate y una flota de patrulla completa. «¿Cuánto tiempo tardarán en llegar a los planetas habitados?», preguntó Blue. «18 horas, señor. Quizá menos si aceleran los motores». Rex observó cómo el almirante Blue tomaba la decisión que lo cambiaría todo. El rostro del viejo comandante se endureció en una expresión de determinación. «Envíe la baliza de emergencia a la Tierra», ordenó Blue. «Máxima prioridad. Dígales que necesitamos asistencia militar inmediata contra una fuerza hostil que supera nuestras capacidades de respuesta actuales, señor». «¿Debemos explicar la naturaleza de la amenaza?», preguntó el oficial de comunicaciones. «Diles que nos enfrentamos a un enemigo que no sigue las reglas civilizadas de la guerra. Diles que necesitamos a alguien que pueda librar el tipo de guerra que nosotros no podemos». Rex observó cómo el mensaje se transmitía a través de la galaxia hacia el pequeño sistema que albergaba el mundo natal de los humanos. Se preguntaba qué tipo de respuesta obtendrían de una especie que nunca había luchado en el espacio, que nunca se había enfrentado a enemigos con tecnología avanzada. La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. La respuesta humana fue breve y profesional. «Mensaje recibido y entendido. La Fuerza de Defensa de Terra se está desplegando. De inmediato. Tiempo estimado de llegada, 72 horas. Tengan en cuenta que luchamos para ganar». Mientras Rex miraba el sencillo mensaje, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el control climático de la estación. Algo en esas palabras sugería que los humanos entendían exactamente qué tipo de ayuda se estaba solicitando y que estaban dispuestos a proporcionarla. La flota humana llegó exactamente cuando dijeron que lo haría. El capitán Rex observaba desde el puente de mando de su nave cuando 12 extrañas naves aparecieron en el borde del sistema Haven.
Las naves no se parecían en nada a los elegantes diseños preferidos por las razas galácticas. Estas naves son oscuras, angulosas, y están cubiertas por lo que parecen placas de blindaje y soportes para armas. ¿Esas son las naves humanas?, preguntó la oficial Lima con voz confusa. Parecen construidas para la guerra. Rex no pudo estar de acuerdo. Todas las demás especies de la galaxia construían sus naves para que fueran bonitas, además de funcionales. Las naves humanas parecían puramente prácticas, como si a sus diseñadores solo les importara luchar y sobrevivir. Las marcas de quemaduras y las secciones remendadas revelaban que estas naves habían visto combate real. Transmisión entrante de la flota humana, informó el oficial de comunicaciones. Una nueva voz llenó el centro de mando. Era tranquila, controlada, y de alguna manera, más aterradora por lo normal que sonaba. Fuerza de Defensa Galáctica aquí, el almirante Stone. De mí, la Fuerza de Defensa de Terra. Hemos revisado sus datos tácticos durante nuestro viaje hasta aquí. Les recomendamos que se retiren a una distancia segura mientras nos encargamos de la situación, capitán. Rex sintió que su orgullo se encendía. Sus fuerzas llevaban meses luchando contra la Flota Roja. Conocían al enemigo mejor que estos recién llegados. Almirante Stone, con todo respeto, tenemos una amplia experiencia luchando contra este enemigo. Nuestras fuerzas combinadas deberían coordinar el ataque, capitán Rex. Apreciamos su valentía, fue la respuesta. Pero los humanos están especializados en luchar contra enemigos que no siguen las reglas civilizadas. Por favor, denos espacio para trabajar. Antes de que Rex pudiera responder, la alarma de proximidad comenzó a sonar. La Flota Roja había llegado y se acercaba en gran número, más de 60 naves, incluyendo 5 enormes acorazados que hacían parecer pequeñas incluso a las naves más grandes de la Fuerza de Defensa. La nave insignia de Storm, una enorme y fea nave construida a partir de los restos de docenas de otras naves, lideraba el ataque. Todas las naves de la Fuerza de Defensa adopten formación defensiva, ordenó el almirante Blue desde su buque insignia. Prepárense para entablar combate con el enemigo. Pero el almirante humano tenía otras ideas. Negativo. Todas las naves galácticas mantengan sus posiciones. Naves de la Fuerza de Defensa Terra ejecuten el patrón Alfa. Rex observó con incredulidad cómo las naves humanas se dispersaban en todas direcciones. Algunas se sumergieron hacia el cinturón de asteroides del sistema, otras aceleraron hacia los planetas interiores y unas pocas parecían retirarse hacia el borde del sistema. Parecía un caos nada que ver con las formaciones de batalla organizadas que les habían enseñado los militares. La risa de Storm retumbó en todos los canales de comunicación. Así que los débiles pidieron ayuda a otros débiles. Vuestras feas naves arderán como todas las demás. La Flota Roja cargó hacia adelante con su estilo habitual, una enorme ola de naves que confiaban en su abrumadora superioridad numérica y su brutal potencia de fuego. Habían utilizado esta táctica con éxito contra todas las fuerzas de defensa con las que se habían encontrado, pero los humanos no luchaban como las fuerzas de defensa. La primera señal de que algo era diferente se produjo cuando 2 destructores, humanos que parecían huir, cambiaron repentinamente de rumbo. En lugar de continuar su retirada, aceleraron directamente hacia un grupo de incursores de la Flota Roja que los perseguían. Rex observó con horror cómo las naves humanas abrían fuego con armas que nunca había visto antes. Las armas eran rudimentarias, pero devastadoramente eficaces. Balas de metal sólido, disparadas a velocidades increíbles, atravesaban los escudos de las naves de la Flota Roja como si no estuvieran allí. Los proyectiles primitivos atravesaron el blindaje avanzado y provocaron enormes explosiones internas. ¿Qué tipo de armas son esas?, preguntó Lima, mirando la pantalla con asombro. La respuesta llegó cuando uno de los destructores humanos continuó su carga directamente hacia la formación enemiga en lugar de intentar escapar. Cuando sus escudos fallaron, la nave siguió luchando hasta el final.
Cuando el destructor finalmente sufrió demasiado daño para continuar, ocurrió algo increíble. El reactor de la nave explotó en una enorme explosión que destruyó 6 naves enemigas y dañó varias más. ¿Acaban de sacrificar su propia nave?, preguntó Rex, incapaz de creer lo que había visto. Han usado su nave como arma, respondió el almirante Blue con voz llena de conmoción. Se han destruido deliberadamente para derribar las naves enemigas. Es una táctica que ningún ejército civilizado consideraría jamás. La idea de deliberadamente sacrificar a tu propia gente para obtener una ventaja táctica iba en contra de todo lo que representaban las fuerzas de defensa, pero Rex no podía discutir los resultados. En una sola acción, los humanos habían eliminado más naves de la flota roja que sus propias fuerzas en semanas de combate. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Cuando la flota roja se dispersó para perseguir a las naves humanas que aparentemente huían, y descubrieron que no huían en absoluto, sino que estaban tomando posiciones. Las naves humanas emergieron de detrás de los asteroides, de las sombras de los planetas, y de los puntos ciegos de los sensores cerca de la estrella del sistema. Los humanos no se habían retirado, habían estado preparando una emboscada que utilizaba todo el sistema solar como campo de batalla. Era un nivel de pensamiento táctico que Rex nunca había visto antes. Lo planearon, se dio cuenta en voz alta. Pasaron todo el viaje aquí estudiando nuestros informes de batalla y planeando cómo utilizar el sistema contra el enemigo. El ataque coordinado que siguió no se parecía a nada que Rex hubiera visto en su experiencia militar. Las naves humanas aparecieron desde múltiples direcciones, atrapando a las naves de la flota roja en fuego cruzado, que no les dejó ninguna vía de escape. Los humanos lucharon con una precisión casi mecánica, pero también con una creatividad que sorprendió constantemente a sus enemigos. Cuando un grupo de naves de la flota roja intentó utilizar a los civiles capturados como escudos, Rex esperaba que los humanos dudaran, como haría cualquier fuerza civilizada. En cambio, la respuesta del almirante Stone fue inmediata y fría. Situación de rehenes confirmada. Todas las naves mantengan los objetivos, se autorizan pérdidas aceptables, se autorizan las bajas para eliminar la amenaza. Los ataques quirúrgicos que siguieron fueron aterradoramente precisos. Las naves humanas apuntaron a secciones específicas de las naves enemigas, causando explosiones que eliminaron a las tripulaciones de la flota roja y dejaron con vida a la mayoría de los prisioneros civiles. Fue una violencia calculada que salvó vidas mediante la aplicación exacta de la fuerza letal. Quizás lo más inquietante fue cómo se comunicaban los humanos durante la batalla. Sus conversaciones por radio eran tranquilas, profesionales y completamente desprovistas de emoción. Informaban de las bajas enemigas como si estuvieran leyendo listas de inventario. Coordinaban los ataques con el mismo tono que podrían usar para hablar del tiempo. Los dreadnoughts enemigos estaban sufriendo graves daños. Un informe recomendaba concentrar el fuego en la sección del reactor. Confirmado. Todas las unidades concentren el fuego y eliminen el objetivo. No había ira, ni emoción, ni miedo. Solo una fría eficiencia que trataba la destrucción de las naves enemigas como un trabajo que había que completar. Rex comenzó a comprender por qué los humanos tenían una reputación tan aterradora. No luchaban con odio ni con rabia, como la mayoría de las especies agresivas. Luchaban con la tranquila determinación de los depredadores que saben que van a ganar. Para ellos no era algo personal, era simplemente lo que había que hacer. A medida que la batalla continuaba, más naves de la flota roja comenzaron a rendirse, en lugar de enfrentarse a la destrucción sistemática que los humanos estaban infligiendo. Las fuerzas de Storm, acostumbradas a enfrentarse a enemigos que luchaban con moderación y honor, se vieron completamente superadas por unos adversarios que entendían que la supervivencia a veces requiere convertirse en algo terrible. La batalla por el sistema Haven se convirtió en una lección sobre cómo los humanos entendían la guerra.
El capitán Rex observaba desde su puente de mando cómo la Fuerza de Defensa de Terara ejecutaba tácticas que ninguna academia militar había enseñado jamás, mientras que sus propias fuerzas siempre habían luchado contra la Flota Roja como un enemigo tradicional al que había que derrotar mediante tecnología superior y formaciones disciplinadas. Los humanos los trataban como una enfermedad que debía ser eliminada por completo. Señor, el crucero humano Falcon solicita permiso para abordar ese destructor dañado de la Flota Roja, oficial Lemur informó. Su voz denotaba confusión. Rex miró la pantalla táctil. La nave enemiga estaba claramente inutilizada, con las armas desconectadas y los motores apagados. El protocolo estándar sería aceptar su rendición y tomar prisioneros, de acuerdo con la ley galáctica. Dígales que sigan los procedimientos de abordaje adecuados. El enemigo ha indicado su rendición. La respuesta del almirante Stone fue inmediata. Negativo. No aceptamos la rendición de fuerzas que utilizan armas biológicas contra civiles. Estamos llevando a cabo operaciones de recopilación de información. La acción de abordaje humana que siguió fue diferente a todo lo que Rex había presenciado jamás. En lugar del proceso formal de aceptación de la rendición utilizado por las fuerzas de defensa, los marines humanos cortaron el casco de la nave enemiga con herramientas que parecían diseñadas precisamente para ese fin. Se movían por la nave inutilizada con una eficacia letal. No como fuerzas de paz, sino como cazadores. ¿Qué están haciendo ahí dentro?, preguntó Rex mientras observaba cómo el grupo de abordaje humano trabajaba en la nave enemiga, sección por sección. La respuesta llegó en la voz tranquila del almirante Stone. Estamos recopilando información sobre las capacidades del enemigo, su estructura de mando y sus planes operativos. También estamos eliminando objetivos de alto valor que suponen una amenaza continua para la población civil. La palabra eliminando hizo que un escalofrío recorriera el centro de mando de Rex. Los humanos no, estaban tomando prisioneros. Entre los líderes de la Flota Roja los estaban eliminando de forma permanente. Era un enfoque que informó con precisión clínica. Puente asegurado, personal de mando neutralizado, recuperando datos de navegación y protocolos de comunicación. Tenemos información sobre 17 zonas de reunión en el borde exterior. Rex se dio cuenta de que los humanos habían estado estudiando a la Flota Roja durante su viaje al sistema Haven. Habían identificado objetivos clave para su eliminación y estaban eliminando sistemáticamente la capacidad del enemigo para coordinar y planificar futuros ataques. Era una guerra llevada a cabo con precisión y minuciosidad quirúrgicas. El propio Storm parecía reconocer que se enfrentaba a un enemigo diferente. Sus habituales burlas y amenazas no funcionaban contra oponentes que habían aprendido a luchar en condiciones que matarían a la mayoría de las especies galácticas. Cuando intentó utilizar al personal de las fuerzas de defensa capturado como escudos, la respuesta humana del IDIS fue inmediata y despiadada. Se confirmó la situación de rehenes a bordo del buque insignia enemigo. El almirante Stone anunció: todas las naves preparen ataques quirúrgicos. Se aceptarán bajas civiles mínimas para eliminar la amenaza. El capitán Rex sintió que se le helaba la sangre. Almirante, hay oficiales de las fuerzas de defensa a bordo de esa nave. Nuestros protocolos exigen la negociación. Y vuestros protocolos son la razón por la que este enemigo ha podido operar durante 6 meses, interrumpió Stone. Hemos identificado debilidades estructurales en su nave insignia. Los ataques de precisión neutralizarán la amenaza y preservarán la vida de la mayoría de los rehenes. El ataque que siguió demostró que la humanidad entendía la violencia como una herramienta y no como algo que debía evitarse. Las naves humanas apuntaron a secciones específicas de la enorme nave insignia de Storm, provocando explosiones controladas que eliminaron al personal de la Flota Roja
dejando a los oficiales capturados en secciones relativamente seguras. Fue un cálculo frío el que salvó vidas mediante la aplicación precisa de la fuerza letal. Pero el aspecto más inquietante de la guerra humana fueron sus operaciones psicológicas. La Fuerza de Defensa de Terra comenzó a retransmitir las comunicaciones capturadas de la flota roja a la flota enemiga, incluidos los últimos momentos de sus comandantes. Volvieron la propia brutalidad de los asaltantes en su contra, creando miedo e incertidumbre en unas fuerzas que estaban acostumbradas a ser las que causaban el terror. La doctora Wells La, especialista en psicología alienígena de la flota humana, había estado estudiando la composición de la flota roja durante el viaje a Haven. Su análisis reveló que muchos de los asaltantes pertenecían a especies normalmente pacíficas que habían sido obligadas o engañadas para unirse al ejército de Storm. Los humanos comenzaron a atacar a estos guerreros renuentes con transmisiones especializadas. Atención, tripulaciones. Llega la transmisión de la nave insignia humana. Vuestros comandantes están muertos o capturados. Tenéis 30 segundos para apagar las armas y prepararos para la inspección. Obedeced o seréis eliminados. Muchas de las naves más pequeñas de la flota roja, tripuladas por seres que nunca habían elegido ser piratas, comenzaron a rendirse antes que enfrentarse a la destrucción sistemática que los humanos estaban llevando a cabo. Era una táctica que dividía a la flota enemiga y volvía a la propia gente de Storm en su contra. La comprensión humana de la guerra iba más allá de la simple violencia. Habían estudiado las líneas de suministro, las redes de comunicación y los métodos de reclutamiento de la flota roja. Cada acción que llevaban a cabo estaba diseñada no solo para ganar esta batalla, sino para garantizar que la flota roja nunca pudiera recuperarse o reconstruirse. «Señor, están apuntando a las instalaciones móviles de reparación del enemigo», observó Lima mientras veía cómo las naves humanas comenzaban a atacar a las naves que no representaban una amenaza inmediata. Rex se dio cuenta de que los Oinoendoet humanos no solo estaban librando una batalla, sino que estaban llevando a cabo una campaña para destruir por completo la capacidad de la flota roja para funcionar. Entendían que el simple hecho de derrotar al enemigo en un enfrentamiento no les impediría reagruparse y atacar de nuevo. La naturaleza sistemática del enfoque humano se hizo evidente a medida que avanzaba la batalla. Habían identificado todos los componentes críticos de las operaciones de la flota roja y los estaban eliminando metódicamente. Las naves de mando, los buques de suministro, los repetidores de comunicaciones y los centros de reclutamiento estaban siendo destruidos con la misma fría eficiencia. Llegó una advertencia desde una de las naves de mando de la flota roja. Esta nave contiene prisioneros valiosos y datos de inteligencia. Su destrucción violaría las convenciones galácticas sobre el trato de los prisioneros. La respuesta del almirante Stone interrumpió la transmisión. Las convenciones galácticas no se aplican a las fuerzas que utilizan armas biológicas contra la población civil. Objetivo eliminado. La nave de mando desapareció en un breve destello de luz, llevándose consigo toda la información que la flota roja había recopilado sobre las operaciones de las fuerzas de defensa. Fue una decisión que reflejaba la comprensión de la humanidad de que algunas amenazas eran demasiado peligrosas como para dejarlas parcialmente intactas. El capitán Rex comenzó a entender por qué la galaxia había estado tan ansiosa por aceptar a la humanidad en la comunidad galáctica a pesar de su violenta reputación. No eran solo otra fuerza militar, eran el sistema inmunológico que las civilizaciones pacíficas necesitaban para sobrevivir al contacto con el verdadero mal. Cuando las últimas formaciones organizadas de la flota roja comenzaron a desintegrarse, Rex observó cómo las naves humanas continuaban con su destrucción sistemática. No estaban celebrando la victoria, ni mostrando piedad hacia los enemigos derrotados. Estaban completando un trabajo que debía hacerse sin importar la imagen que esto pudiera dar a otras especies. Los humanos no luchaban por la gloria o el honor,
sino por el simple objetivo de garantizar que la amenaza fuera completamente eliminada. Era un enfoque de la guerra que perturbaba a las especies civilizadas de la galaxia, pero que demostraba ser exactamente lo que se necesitaba para protegerlas. Cuando la batalla llegó a su fase final, la verdadera naturaleza de la guerra humana se reveló. La Fuerza de Defensa Terra había estado probando las capacidades de la Flota Roja, mientras sus equipos científicos analizaban todos los aspectos del enemigo. Lo que descubrieron en las naves capturadas lo cambió todo. El almirante Dr. Wells informó desde la nave científica humana Discovery. Estamos detectando armas biológicas en múltiples naves enemigas. No solo las están utilizando, sino que están desarrollando activamente nuevas cepas. Tenemos pruebas de experimentos genéticos forzados en poblaciones capturadas. La revelación golpeó al capitán Rex como un golpe físico. Los informes de inteligencia habían mencionado posibles armas biológicas, pero él esperaba que fueran exagerados. La idea de que cualquier especie modificara deliberadamente a otros seres vivos con fines militares estaba más allá de cualquier cosa que la galaxia civilizada hubiera encontrado. La respuesta del almirante Stone fue inmediata y aterradora. Todas las naves de la Fuerza de Defensa de Terra activen los protocolos de Mundo Mortal, código de autorización Alfa Negro, NOCE. Hagan prisioneros, sin piedad, sin cuartel. El cambio en las tácticas humanas fue instantáneo y impactante. Las naves que habían estado luchando con lo que Rex ahora se daba cuenta que era moderación, de repente desataron armas que las razas galácticas nunca habían visto. Extrañas nubes comenzaron a extenderse por las formaciones de la Flota Roja, y cualquier nave que tocaban comenzaba a disolverse desde dentro. ¿Qué son esas armas?, exigió el almirante Blue, con voz horrorizada mientras veía cómo un crucero de la Flota Roja se desintegraba literalmente en el espacio. La respuesta de Stone fue muy práctica. Armas diseñadas específicamente para contrarrestar amenazas de guerra biológica. La Tierra desarrolló estos sistemas para luchar contra enemigos que cruzaban ciertas líneas que las especies civilizadas nunca debían cruzar. Los protocolos del mundo de la muerte no eran solo tácticas militares, eran el reconocimiento por parte de la humanidad de que algunas amenazas requerían respuestas que iban más allá de la guerra normal. Las armas que se estaban utilizando contra la Flota Roja se habían desarrollado durante décadas de preparación para los peores escenarios posibles, escenarios en los que la supervivencia de especies enteras estaba en juego. El capitán Rex observaba fascinado y aterrorizado cómo los enjambres de nanites comenzaban a consumir la tecnología híbrida que hacía que tan peligrosos que la enorme nave que había aterrorizado a docenas de sistemas estaba siendo desmantelada sistemáticamente a nivel molecular. Las transmisiones llenas de rabia de Storm se interrumpieron cuando su propia nave se volvió contra él. Pero el aspecto más inquietante de la respuesta humana no eran las exóticas armas, sino la coordinación. Todas las naves humanas se movían con una sincronización perfecta, ejecutando planes de batalla que se habían desarrollado durante años de preparación. No solo se habían preparado para la guerra, se habían preparado para el tipo de guerra que determinaría la supervivencia de su especie. Habían planeado este escenario exacto. Rex dio cuenta de ello al ver cómo los marines humanos comenzaban un barrido sistemático de todas las naves capturadas. Sabían que algún día se enfrentarían a enemigos que utilizarían armas biológicas. Los equipos de abordaje humanos no buscaban tesoros ni prisioneros.